una componente horizontal, una componente vertical y aquí una componente vertical, ¿no? Porque vemos que es un rodillo, por lo tanto, si nosotros tenemos restricción a lo vertical, ahí se va a generar una reacción a la cual llamaremos CY. Y en el caso del apoyo en A, es decir, tenemos un pasador, vamos a considerar AX y AY. Los sentidos de la flecha, como ya sabemos, los asumimos y luego si los resultados nos dan con signo negativo, invertimos el sentido o la dirección de la flecha. Por lo tanto, aquí nosotros ya podemos aplicar sumatoria de momentos y nos conviene aplicar primero con respecto del punto A, porque nos quitaríamos de los cálculos AX, AY y 600 libras cuyas líneas de acción pasan por el punto A y no generan momento. Entonces vamos a tener, contando antihorario como positivo, sumatoria de momentos en A es igual a 0. Aquí tendremos menos 450, ¿sí? Negativo porque tiende al sentido horario, por su brazo de momento. Necesitamos saber la longitud de la barra AE. Nos están dando solamente que desde A hasta C hay 6 pies y un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, la función trigonométrica que une este lado con este lado será la tangente. Por lo tanto, tendremos tangente de 30 que multiplica a 6. ¿Sí? Tangente de 30, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Más la fuerza CY, porque tiende al sentido antihorario, que multiplica a su brazo de momento que son de 6 pies. Todo esto es igual a 0. Por lo tanto, despejamos y vamos a tener que CY es igual a 259.81 libras. Como el signo es positivo, quiere decir que el sentido de la flecha es correcto. Ahora apliquemos sumatoria de fuerzas en Y, contabilizando hacia arriba como positivo, igual a 0. Aquí vamos a tener AY más CY, que es 259.81, menos 600 libras, es igual a 0. Por lo tanto, despejando AY será igual a 340.19 libras. Ahora, si aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vamos a tener 450 menos AX es igual a 0. Por lo tanto, AX será igual a 450 kilonewtons. Y como podemos observar, todos los sentidos que hemos asumido están bien. Ahora ya podemos aplicar el método de los nodos. ¿Sí? Vamos a empezar por el nodo C. ¿Por qué por el nodo C? Porque tenemos esta reacción y con esto ya podemos calcular la fuerza CD. A partir de la fuerza CD ya podremos calcular, están bien. Ahora ya podemos aplicar el método de los nodos. ¿Sí? Vamos a empezar por el nodo C. ¿Por qué por el nodo C? Porque tenemos esta reacción y con esto ya podemos calcular la fuerza CD. A partir de la fuerza CD ya podremos calcular la fuerza BC. Si no, nos estamos llenando de incógnitas. Entonces, también podríamos empezar por el nodo A, cuyo valor de AX ya lo tendríamos, y el valor de Y también, pero vamos a empezar por este nodo. Nodo C. Aquí vamos a tener que está actuando la fuerza CY hacia arriba. ¿Sí? Magnitud 259.81 libras. Tenemos la fuerza CD. La fuerza CD viene en este sentido. Como observamos, tenemos componente vertical hacia arriba, por lo tanto nos va a faltar una componente vertical hacia abajo. Y asumimos ese sentido, fuerza CD. Aquí vamos a tener la fuerza BC. Como observamos, la fuerza CD va a tener un componente horizontal hacia la derecha, por lo tanto necesitamos una fuerza hacia la izquierda que lo contrarreste. Fuerza BC. Entre estas dos fuerzas, entre estos dos vectores, se está formando un ángulo de 30 grados. Sí, por lo tanto nosotros ahí ya podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tendremos 259, siempre contando hacia arriba como positivo, no siempre marcando eso. 259.81 positivo menos la componente vertical de la fuerza CD, que será fuerza CD que multiplique al seno de 30 grados. Igual a 0, ¿sí? Porque no tenemos componentes verticales. Despejamos fuerza CD y vamos a tener que es igual a 519.62 libras. Ahora, ya tenemos la fuerza CD. Si aplicamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tendremos la componente horizontal de la fuerza CD como positiva, es decir, fuerza CD por coseno de 30 grados, 519.62 por coseno de 30 grados, menos fuerza BC, igual a 0. Despejamos fuerza BC y vamos a tener que es igual a 450 libras. Entonces, ya tenemos fuerza CD al punto B, ¿sí? A esos nodos. Entonces, observamos que el nodo B tiene muchos elementos, por lo tanto lo vamos a transmitir al nodo D. Vamos a trabajar aquí, nodo D. En este nodo podemos observar
que está actuando la fuerza CD y la fuerza del elemento ED en esta dirección. ¿Sí? Fuerza CD estaba entrando en el nodo, por lo tanto aquí también debe entrar en el nodo. Pero fuerza CD ya hemos visto que es 519.62, mejor colocamos directamente la magnitud. Y aquí vamos a tener la fuerza ED, entonces necesitamos una fuerza en este sentido que contrarreste. Fuerza ED. Aquí también tenemos la fuerza BD, vamos a considerarla aquí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en X? ¿Sí? Pero para esto nosotros tenemos que el eje coordenado de las X viene en este sentido. X' positivo. Y el de la Y viene en este sentido. Y' positivo. Vamos a tener, considerando positivo en X hacia esta dirección, sumatoria de fuerzas en X' igual a 0. Aquí tendremos más fuerza ED menos 519.62 igual a 0. Por lo tanto, fuerza ED será igual a 519.62 libras. Y si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y', contabilizando en esta dirección como positivo, vamos a tener que solamente está la fuerza BD, ¿sí? No hay otra componente. Tendríamos la componente en esa dirección de la fuerza BD. Por lo tanto, fuerza BD será igual a 0. Identificamos fuerza BD como un elemento de fuerza 0. Y ya tenemos la magnitud y la dirección de la fuerza ED. Por lo tanto, como es positivo, vemos que está entrando en el nodo D. Por lo tanto, también está actuando en compresión el elemento ED. Si les quedó claro, por si no les quedó claro esta parte de la fuerza BD es igual a 0, es como que nosotros tuviésemos aquí la continuación del eje Y. Y aquí está formando un ángulo de 30 grados, ¿sí? Esto lo podemos ver por geometría de 30 grados. Entonces, si nosotros sacamos la componente en Y de la fuerza BD, tendríamos que esta componente será igual a fuerza BD por coseno de 30 grados. Sí, pero como no tenemos ninguna otra fuerza que contrarreste, será fuerza BD por coseno de 30 grados igual a 0. Por lo tanto, la fuerza BD sí o sí va a ser igual a 0. Ahora, podemos transmitir las cargas hasta el nodo B y analizar ese nodo B o analizar el nodo A. Yo opto por analizar el nodo A. Sí, lo tenemos ya en este extremo y prácticamente las variables están resueltas. Tenemos AX en esta dirección, pero sabemos su magnitud, 450. Tenemos AY en esta dirección y su magnitud también lo sabemos, 340.19. Nos faltaría la fuerza AB. Necesitamos una fuerza hacia la derecha que contrarreste, por lo tanto, fuerza AB. Y necesitamos una fuerza hacia abajo que contrarreste a la fuerza AY. Y esta fuerza es la fuerza AE. Entonces, si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0 contando hacia arriba como positivo, vamos a tener menos fuerza AE más 340.19 igual a 0. Por lo tanto, fuerza AE será igual a 340.19. Si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener menos 450 más fuerza AB es igual a 0. Por lo tanto, fuerza AB es igual a 450 libras. Entonces, nosotros también podemos directamente colocar aquí, ¿no? Fuerza CD, por ejemplo, actuando en compresión. Fuerza BC actuando en tensión. Lo ideal es que lo coloquemos aquí también. Es decir, que identifiquemos bajo qué condiciones está actuando el elemento, ¿no? Bajo qué condiciones está trabajando. En este caso, compresión. Aquí tenemos que el elemento BC está trabajando en tensión. El elemento ED está trabajando en compresión, por lo tanto, lo ideal es que lo coloquemos aquí. Fuerza AE está actuando en compresión también, por lo tanto, deberíamos colocarlo aquí. Y la fuerza AB a tensión. ¿Sí? Entonces, fuerza AE tenemos que es compresión, por lo tanto, lo colocamos aquí. Y la fuerza AB en tensión, por lo tanto, lo podemos colocar aquí. Por último, nos faltaría analizar el nodo B. En ese nodo concurren varios elementos. Tenemos AB, observamos el sentido y vemos que está trabajando a tensión, por lo tanto, sale del nodo fuerza AB con una magnitud de 450 libras. Vamos a tener fuerza BC, que también está actuando en tensión, por lo tanto también sale del nodo, y su magnitud es 450 libras. Tenemos la fuerza BE, que no sabemos en qué sentido está actuando, por lo tanto vamos a considerarle que está saliendo del nodo. ¿Sí? Fuerza BE. La fuerza BD ya no la consideramos porque como es un elemento de fuerza 0, ya no es prescindible en los cálculos. ¿Sí? Solamente necesitaríamos estas fuerzas. Y la fuerza B cuya magnitud no sabemos. Ahora, si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Contando hacia arriba como positivo, tendremos solamente la componente vertical de la fuerza BE. Sí, por lo tanto, ya no hace falta que veamos si es que es por coseno, por seno o el triángulo de referencia ni tal, ¿no? Solamente directamente colocaremos que la fuerza BE es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fuerza que contrarreste a la componente vertical de esta fuerza BE. Entonces, si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en X para corroborar, vemos que tenemos menos 400 más 450 igual a 0. No interfiere o no interviene en este caso en los cálculos la componente horizontal de la fuerza B, por lo tanto, esta ecuación se satisface. Con lo cual nosotros tenemos